Ok, empiezo. Ok, ok, beseda, acá. Ok, bueno, pues hola a todos y todas. Es un poco raro, estoy sola, pero bueno, sé que estáis. Ok, pues gracias por consagrar un tiempo a Unimutora. Eh, y la idea entonces era un poco reflexionar juntos sobre este tiempo entre Purim y Nisan. Hace una semana estábamos haciendo Purim. Parece una locura, pero ya pasó una semana. Y pasamos de un mes a pronto otro mes que el mes de Nisan. Y la formulación del evento era entre Adar y Nisan la fuerza de la renovación femenina. Y quise ser un poco escolar y traeros un poco, eh, pues concepto por concepto, ¿ok? Para poder entender esta afirmación, si fuese una, ¿ok? Pues vamos por ello. Primero, os quería hablar de la luna, ¿ok? La luna en nuestra tefila, en nuestro rezo de la mañana, por favor, Daria, si hay palabras que uso que uso demasiado en hebreo y que se necesita traducción, hacerme un comentario en WhatsApp, por favor, ¿vale? Entonces, en nuestra plegaria de la mañana, en Shabbat, decimos Kara la Shemesh ve'Izraor. Llamó el sol y la luz fue. Y Ra veitkin tzura levana. La miró y fijó la forma de la luz, de la luna. O sea que, ¿sabéis que cuando se creó el mundo en Bereshit, y se habla de esto en Bereshit, tenemos la primera pareja, que es la luna y el sol, ¿ok? El sol es una estrella que emite calor y luz, y que ella misma recibe esta luz, según nuestros sabios, de la luz infinita de Akadosh Baruj Hu, como toda esta realidad. Y enfrente de él tiene la luna, que entonces la luna en sí es un astro, entre comillas, muerto, pero que coge vitalidad recibiendo la luz del sol. Para nuestra vida, ¿en qué la luna tiene un papel fundamental? Vamos a ver, hay un midrash que nos cuenta que cuando fueron creados tenían estos dos astros la misma potencia. Y la luna se presentó frente al creador y le dijo, bueno, no puede haber dos reyes en esta realidad. Tiene que haber un solo jefe. Y Dios le dijo, pues muy bien, entonces tú te vas a hacer más pequeña. Desde entonces, la luna, nos cuentan los sabios, que efectivamente redujo su tamaño y su papel y se transformó en receptor de la luz del sol. En nuestro día a día, la luna tiene un papel fundamental porque la luna nos marca los meses y la luna viene a darnos un instrumento de santificación del tiempo, porque el judío, su trabajo es santificar el tiempo, construir el tiempo. Y la luna nos enseña también este movimiento con discreción, con tzniut se diría, porque cuando empieza un mes no se la ve. Hay que esperar la mitad del mes para que esté llena, ¿vale? Entonces hay este movimiento, esta revolución constante de aparición-desaparición. Y fijándonos sobre la luna, podemos marcar los meses y entonces marcar nuestro calendario. Y sabéis muy bien que el calendario judío es fundamental. A mí me gusta cuando enseño a mis bnot mitzvah o a ciertos adultos que enseño, es agarrar un cuadernito y que cada uno vaya marcando el mes y qué pasa en este mes. Qué fiesta, qué alajot, qué costumbres, qué leyes, qué hacemos, etcétera, etcétera. Porque cada mes conlleva un contenido. ¿Quién fija el mes? La luna. Ahora, nuestra relación con el tiempo es muy particular. El tiempo, Zman, en hebreo, es un concepto que se vincula solamente a nuestra realidad, los seres humanos.
Y nuestra relación al tiempo, si somos hombres o mujeres, es totalmente diferente. Y que seamos hombres o mujeres según las personalidades, también tenemos una relación al tiempo totalmente diferente. Hay que entender que, según el judaísmo, el tiempo no es un concepto, no es una línea, como hemos aprendido al colegio, una línea del tiempo. No es un suceso de eventos que pasan porque pasan. Para el judío, la base es la creación del mundo y el objetivo es la llegada del Mashiach. Y entonces, el tiempo es un instrumento de elevación constante para transformarnos. Entonces, sería un movimiento en espiral en el cual vamos transcurriendo un calendario que a cada momento calendario podemos hacer un salto de transformación como seres humanos y como judíos. De hecho, cuando es Pesach, no puedo hacer Pesach, que cae en el mes de Nisan, en el mes de Tishri, que corresponde al mes de Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot. No puedo hacer Hanukkah en el mes de Adar, porque Hanukkah cae en el mes de Kislev, y Purim es en el mes de Adar. ¿Ok? Porque si yo hago Pesach en Tishri, en hebreo se dice que no es Beseder. Y si hago Pesach en Nisan, es Beseder. Beseder es en orden o en desorden. Para que sean las cosas en orden, tienen que ocurrir en el momento que le corresponda. De hecho, sabéis muy bien que tenemos Sedarim, Seder de Pesach, Seder de Rosh Hashanah, Seder de Tu Bishvat, porque siempre hay un orden. En Purim no se llama Seder, pero sí tenemos mitzvot, tenemos un tipo de Seder de mitzvot que cumplir para poder transcurrir este día y entonces salir transformando de este día. Entonces, la luna y el sol. La luna es el punto de referencia para marcar los meses que nos indican las fiestas que tenemos que vivir. Y la luna no puede ser si no tiene el sol. Y el sol no puede ser si no tiene la luna. Porque el que te quiere dar un regalo necesita a alguien que lo recepcione. La luna recepciona la luz del sol. Entonces, en hebreo se dice que tenemos un mashpia, es decir, realmente alguien que influencia por bien, ¿no? Como todos los que influencian al vacío en Internet, y uno que recepciona para transformar. Vamos a seguir con la idea, ¿vale? Y esto tiene que ver con las parashot que estamos transcurriendo ahora. Estamos en el Sefer Vaikra, que nos habla del Mishkan. El Mishkan, ¿qué es? Es el templo de Dios que era transportable y que construimos después de haber recibido la Torah, ¿ok? Que después, cuando se hizo fijo por el rey Salomón, se llamó el Bet HaMikdash, ¿ok? El Mishkan viene de la palabra shachen, vecino. El Mishkan es un espacio en el cual voy a permitir al Creador de coexistir como un vecino coexiste contigo, de coexistir en esta realidad, ¿vale? Ahora, en el Mishkan había lo que se llama la avoda, es decir, un trabajo que había que ejecutar. Dentro de esta avoda había bueno, la boda no de los Kohanim, no del Kohen Gadol, etcétera, pero la boda fija consistía en traer korbanot, es decir, se traduce como sacrificios, pero no es sacrificio. Korban viene del verbo lekarev en hebreo. Lekarev es acercar, ¿ok? Porque había korbanot fijos, había korbanot que la gente venía porque no habían cumplido algo o habían transgredido algo, y habían korbanot que la gente quería dar por agradecer. ¿Cuál es el propósito del korban? Es acercar la persona hacia Kadosh Baruch. Es decir, cuando yo traigo, por ejemplo, un vegetal que tenía que dar al templo,
¿ok? O un animal. Entonces, en lo que le pasaba al animal, yo me veía ahí y yo transfería o mi error o mi agradecimiento hacia el animal. ¿Ok? Entonces, el animal o el vegetal se hacía ¿qué? Como la luna, receptáculo de una realidad de la persona que lo traía. Es la misma lógica. Es decir, que para que mi error o mi agradecimiento pueda realizarse, concretizarse, tiene que haber algo, alguien enfrente que lo va a recibir. Es como cuando hacéis caparot en Kippur, cuando uno le da la vuelta con la gallina o con dinero y que dice una tefila especial. ¿Para qué? Para pedir perdón por los errores que hemos cometido. ¿Por qué necesito una gallina o dinero? Porque el objeto o el animal va a absorber y yo me voy a ver en eso. Cuando compras la gallina o das dinero, se te tuerce un poco la tripa porque has tenido que gastar algo, pero sobre todo ahí has visto que ella o el dinero se hace receptor de tus errores, receptáculo. Vamos más allá. ¿Y por qué? Perdón, para acabar la idea. ¿Para qué? Para que tú, como el que trae el corbán, hagas un acto de transformación. No es cuestión de entrar a Mishkan, entregar tu corbán y salir igual. Tienes que salir diferente, transformado. Para eso se hacían los corbanes. Y ahora un tema que tal vez os va a hablar aún más. Vamos a hablar de Shabbat. ¿Sabéis que Shabbat hay trabajos prohibidos que un judío entonces no puede realizar en Shabbat? Hay 39 trabajos prohibidos. Transportar, escribir, cocinar, que es un trabajo fundamental, porque cuando uno organiza su Shabbat, cocina todo antes y pone una placa para poder calentar la comida. Esta placa tiene que ser kosher, certificando que la comida no se cocine ahí. ¿Qué vienen? ¿Cuál es el sentido profundo de estas prohibiciones de Shabbat? Voy a decir, estos trabajos, por ahora voy a usar la palabra trabajo, son actos que crean, son actos que producen una transformación. Es decir, que tenemos un producto A y con el acto obtengo un producto B. Es decir, si yo voy a amasar, agarro agua, harina, los mezclo. Hay un Rav excelente que me encanta escuchar, que siempre dice es agarrar dos egos y aceptar de aplastar el ego de cada uno como en una pareja para formar una tercera realidad. Pues ahí formas una tercera realidad que se llama tu pan. Entonces, agarras elementos, los mezclas, cada uno quita una parte de sí mismo para transformarse en otra materia. Podría ser lo mismo cuando enciendes una luz, un fuego, produces luz, produces calor, o, por ejemplo, si mueves un objeto en el espacio, cambias el paisaje, ¿ok? Entonces, estos trabajos crean. Y entonces, se nos pide que en Shabbat no hagamos estos trabajos creativos, ¿ok? Y tienen que ver con el Mishkan. Efectivamente, los sabios han dicho, bueno, para poder definir cómo vivir tu Shabbat, vamos a ver cuáles son los trabajos
que eran necesarios en el Mishkan para realizar el Mishkan, sabiendo que el Mishkan había que montarlo, y después cuando Hashem decía que había que moverse, desmontarlo y montarlo, y mientras estaba montando, había que hacer la avoda, el trabajo. Había que crear cestas, encender fuegos, traer animales, cocinar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todos estos trabajos nos abstenemos en Shabbat. Porque cuando te abstienes de hacer algo, entonces traes una vitalidad diferente al mundo. Me explico. La supresión completa de estas actividades en Shabbat introducen un valor nuevo, inédito en esta realidad. El silencio que conlleva el hecho de no realizar estos trabajos, este hecho de abstenerse, crea un espacio para poder recibir tu Shabbat. Y la capacidad de recepción del Shabbat te transforma la vitalidad, transforma la realidad. Entonces, ¿entendéis que cada Motzei Shabbat tenemos que salir de Shabbat diferente, transformados, en la medida que hemos permitido abstenernos de pensar que teníamos que ser creativos, que teníamos que seguir creando en Shabbat. En Shabbat tienes que estar en una actitud pasiva de entender que el mundo va a seguir, que hagas o no. Y si tú quieres recibir la vitalidad especial de este día, tienes que abstenerte, de realizar estos 39 trabajos prohibidos. Voy a especificar un poquito más. Estos trabajos en Shabbat no se llaman trabajos en hebreo, no es avoda. La avod, trabajar, avoda. No es. Se llaman melahot. La raíz de melahot es, perdón, mem, lamed, tafsofit. Perdón. Con esta raíz podéis construir la palabra malhut, realidad. Es decir, que la cercanía de significación entre melahot y melahá aún más viene a afinar el concepto de receptáculo que uno puede ser en Shabbat si se abstiene de realizar estas melahot. Malhut, realidad, digamos que en la manera, en esta realidad en la cual el creador del mundo expande, diríamos como el sol, para dar la metáfora, nada que ver, pero en este movimiento de expansión de dar, usa canales para poder, ¿para qué? Para que el que va a recibir esta vitalidad, esta luz, sea en capacidad de recibirlo. Es como la electricidad, ¿no? No podemos recibir la electricidad directamente de la fábrica porque si no, pues ya no estamos en este mundo. Necesitamos en el camino, siempre se me pierde la palabra, elementos que vayan reduciendo la potencia eléctrica para que al final podamos recibirlo. Pues la malhut en estos, digamos, en estas vías para bajar la luz divina, la malhut es el último enchufe aquí abajo. Corresponde a nuestro mundo, ¿ok? Y revela la gloria del
creador aquí abajo. Ahora, la Torah fue entregada al mundo y al Am Israel. Y la Torah vive porque está enfrente de ella alguien que asume la Malhut, la realidad de Akadosh Baruj Hu, y que da vida a esta Torah, haciendo recepción de esta Torah. Y no solamente la recibo, sino que como la vivo, me transformo estudiándola y transformo el mundo viviendo la Torah con los mitzvot, trabajando mis midot, mis cualidades de corazón. O sea que el reino de Akadosh Baruj Hu, aquí, en esta realidad, necesita un receptáculo para poder ser. Por eso en el mes de Elul, que es el mes anterior al mes de Rosh Hashanah, de Tishri, siempre hacemos la metáfora del rey que baja en los campos para, como en las elecciones, decir, proclamarme como un rey porque viene Rosh Hashanah. Porque para que Hashem no necesita nada, ni nosotros ni nadie. Hashem era, es y será. Pero para ser rey, sí necesita un pueblo enfrente que le diga, eres el rey. En esta metáfora estoy hablando, ¿ok? Entonces, para realizar la realidad de Akadosh Baruj Hu aquí, se necesita el Am Israel abajo, que recepcione su Torah, que pueda vivir su Torah y sus mitzvot para proclamarle rey. Y cuando en Shabbat nos abstenemos de realizar los trabajos prohibidos, las melachot, melachot, proclamo que Hashem es el creador del todo y me abstengo este día de realizar estos trabajos. ¿Para qué? Para poder recibir la vitalidad de este día. Porque si yo, Hazve Shalom, no respecto eso, es que voy a ocupar un espacio que entonces va a bloquear esta vitalidad que puede bajar. Y entonces no la podré recibir. Y no solamente no la podré recibir, sino no me podré transformar, no podré tener un acto de transformación. Por eso no uso la palabra recipiente, sino receptáculo. Es decir, recibir y transformar, como la lluvia cae en la tierra y con las semillas que están en la tierra nace algo, salen las plantas y la vegetación. Y más que esto, con la evaporación, el agua sale y vuelve a su fuente y se forman las nubes, etc. Es un movimiento como el ciclo del agua. Pero abajo tiene que haber un receptáculo. Y eso es melajá. Ahora, ¿entendéis que entonces la feminidad, me conecto ahora a la frase que usamos para esta conferencia, obviamente tiene que ver con la mujer, pero no solamente, porque el Am Israel, en su relación con Akadosh Baruj Hu, es la parte femenina. La formación. Entendéis que, por ejemplo, en una relación profesor y alumno, también tenemos alguien que transmite y alguien que recepciona y se transforma, el alumno. La lógica está. Lo que me interesa aquí y que es muy importante es entender que perdón, vamos a ir a la palabra renovación, porque estoy dando vuelta
vamos a ir a la palabra renovación, que es en hebreo lechadesh, ¿ok? Con la raíz de lechadesh hacéis la palabra jodesh, mes. Volvemos a la luna, porque los meses se fijan según el calendario judío, según la luna. Entonces hemos dicho Adar y Nisan, hablamos de 2 meses. Adar, ¿qué es? Adar es el último mes del año. Sabéis que tenemos 4 años nuevos. Tenemos Rosh Chodesh Nisan, tenemos el principio del mes de Nisan, ¿ok? Se llama Rosh Chodesh, la cabeza del mes. Rosh Chodesh Tishri, que es Rosh Hashanah, que es el año nuevo. Tenemos Rosh Chodesh Eilanot, el año nuevo de los árboles, y en Elul tenemos también Rosh Chodesh Elul, que corresponde al mundo animal, ¿ok? Mundo animal, mundo de los árboles, corresponde también a tiempos de los macerot, de diferentes cálculos, de todos los primogénitos de vegetales o animales que había que dar, etcétera, etcétera. Bueno, Rosh Chodesh Tishri corresponde al año nuevo de esta realidad, de todos los seres humanos. Y Rosh Chodesh Nisan es el año nuevo del nacimiento del pueblo judío como nación, porque corresponde al tiempo que salimos de Egipto para caminar hacia la recepción de la Torá. Y nacimos como nación judía. Marca el nacimiento histórico de una nación judía. Ahora, Adar, entonces, si empezamos en Nisan, Adar es el número 12 y Nisan es el número 1. Adar es un mes en el cual vivimos el tiempo de Purim y hay una petición de los sabios de aumentar la alegría. Es decir, que es un mes en el cual tenemos que decidir estar alegres. Recién aprendí bien la diferencia entre ser alegre y estar alegre. Entonces, es estar alegre. Es decir, tal vez no te sientes alegre, no tienes simja, pero eliges estar alegre. Se llama una elección consciente que tengo que ser alegre. ¿Para qué? Para poder procesar el tiempo de transformación que se te propone Purim y llenarte de alegría. Purim es también un tiempo que te permite empezar de nuevo. ¿Por qué? Es un tiempo que tenemos que vivir como está escrito Adeloyada. El día mismo de Purim hay normalmente una mitzvah de beber con recato, ¿ok? Sobre todo para los hombres, ¿ok? Para beber, hasta transformarte como un corderito. Hay un midrash así que dice que la persona que bebe al principio se siente como un corderito, está todo suavito, suelto un poco, después se transforma en un león, se siente súper fuerte, después se transforma en un mono, hace un poco el tonto y al final acaba como un cerdo. Entonces, hasta dicen que en Purim hay que ser como un corderito. Interesante porque el cordero, es el símbolo del mes de Nisan y era el dios de los egipcios. Y el cordero extra en nuestra mesa del Seder de Pesa. Ahora, en Purim, ¿por qué tengo que beber un poco para soltar? En hebreo se llama leshacher, dejar ir, soltar, y entonces llegar al punto que ya no sabes quién es el malo del bueno. Mordejai, Amán, Esther, Zeresh, ya no sabes. Y entonces aceptas que sé que ya no sé. Y entonces, cuando sabes que ya no sabes, puedes aprender de nuevo. ¿Y qué? Eres un receptáculo para transformarte. Y entonces, vamos a transcurrir el tiempo desde Purim hacia Nisan.
y vamos a estar en una acción constante porque tenemos que preparar físicamente nuestros espacios y nosotros mismos hacia el tiempo y el ceder de Pesaj. Ahora, la relación al tiempo, para volver a lo que dijimos al principio, es algo fundamental. Sabéis que tenemos mitzvot que están vinculadas al tiempo y mitzvot que no están vinculadas al tiempo. Y de hecho, ahí, para la mujer, cambia muchas cosas, porque la mujer, Akadosh Baruj Hu creó las mujeres con un reloj interno. Fisiológicamente, las mujeres marcamos el tiempo con lo que se llama el marzor en hebreo, es decir, el ciclo. Marzor, como los libros también en los cuales está orando se llama marzor, son ciclos, ¿ok? Que las mujeres saben sus tiempos, de hecho, que se asemejan a la luna. Entonces, el tiempo es una invitación a vivir pues el tiempo de manera muy eficaz. En el judaísmo nadie mata el tiempo, ni pierde su tiempo, ni sabe qué hacer, porque siempre tenemos algo para hacer. Tiempo es Zman, Zain Mem Nun Sofit. Es muy interesante, porque para decir disponible se dice Zamin. Y posibilidad, Izdamnut, es la misma raíz. Por eso es fantástico que estáis estudiando hebreo, porque realmente estudiar hebreo es una puerta hacia la Torah Kdosha, porque es empezar a entender la fuerza de este idioma que viene de los cielos, en el cual existe el creador del mundo. Es fantástico. Significa que hay el momento que se te presenta, es una disponibilidad que no va a volver. No pierdas el tiempo. Se presenta, hazlo ahora, porque si no, después ya no será disponible. Por eso existe la expresión Besha'a Tova, en buena hora. Porque el segundo, el que pasa, ya no existirá, porque el tiempo es vivo. Y es interesante porque en Pesaj es justamente lo que pasa. El Hametz que no podemos consumir en Pesaj se condiciona por el tiempo. Más de 18 minutos. O sea, la masa se compone de la misma cereal que el pan, pero no puede hincharse más de 18 minutos, ya es Hametz. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar el tiempo, aprovechar el tiempo y santificar el tiempo. Y la fuerza de la Israel es entender que tenemos una capacidad de renovación constante. ¿Me explico? Lo sabemos, hemos pasado por tantas cosas en nuestra historia y estamos pasando ahora mismo por tantas cosas. Nuestra fe, emuná en hebreo, se nutre de esta fuerza de renovación constante. Es decir, me caigo, me levanto y no le doy más vueltas. Hay que hacer, estamos en el mundo de la malhut, en el mundo de la acción. Hay que actuar. Te equivocas, te levantas. No hiciste, haz. No hay espacio ni para culpa, ni para... No, 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 no. Venga, renóvate, transfórmate. Lo dejaste pasar, agárralo ahora. Hazlo ahora. No pierdes tiempo. El tiempo es un lujo que los seres humanos disponemos, pero lo tenemos que hacer disponible también y aprovecharlo 100%. Y hay que entender que Akadosh Baruj Hu nutre su mundo con vitalidad como el sol. Es decir, es como un cable y él da, da, da. La cuestión es dónde estás tú para recepcionar. ¿Estás alineado correctamente contigo mismo?
entre tus pensamientos, tus sentimientos, tu realidad, para poder recibir esta vitalidad, porque Él da como el sol, entre comillas, otra vez, ¿ok? Y si quisiera, Hazve Shalom, desenchufa y se acabó. ¿Entendéis por qué no podemos perder el tiempo? Tenemos que vivir, pero con significación. Creación del mundo hacia Mashiach y con un eje que se llama Halajá, Torah, Mitzvot y Midot. Entonces, la renovación femenina, si yo lo pongo al nivel del Am Israel, es la fuerza nuestra, como al salir de Egipto, la primera mitzvah que recibimos es santificar la luna. El mensaje era claro, es tu punto de referencia para la renovación, para este hidush constante. El Am Israel se renueva constantemente. El Am Israel se tiene que hacer receptáculo de la ley divina y de lo que Akadosh Baruj Hu te da dentro de una historia, ¿ok? Es decir, dentro no de una línea del tiempo, sino de una vida significativa en la cual voy a procesar de manera circular momentos que me van a permitir crecer y transformarte. Entonces, cada mes tiene que ser un momento en el cual dices, ok, ¿cómo me transformo este mes? Cada Motzei Shabbat he cambiado, soy otra persona. Cada mujer que procesa sus tiempos cuando está casada y que entonces va al mikve y vive sus tiempos. Físicamente y fisiológicamente hay una renovación, pero a nivel espiritual eres otra persona. Te hiciste el receptáculo de esta energía, de esta vitalidad que está en ti, porque la mujer tiene una fuerza de vitalidad tremenda. Y el hombre, ¿qué quiere hacer? Quiere dar. Para poder dar, tiene que haber alguien enfrente que esté alineada para poder recibir y transformar la vitalidad. Entonces, la fuerza del Am Israel es agarrar toda la alegría que hemos acumulado, que quisimos crear en Adar y en el día de Purim, llevarnos esta alegría para empezar este año nuevo como nación judía, para crear un movimiento de liberación, de Geulah. Y para entonces sentarnos en el Seder de Pesach, respetando los tiempos, y entonces procesar un momento, yo me gusta llamarlo así, de salto cuántico, es decir, de momento de transformación, no solamente de tu persona, pero también de todo el proyecto divino para acercar Bezrat Hashem, la Geula. Bueno, si Talia, Jacob, si queréis, habéis dicho, no sé si hay un espacio para preguntas, Talia. Ok. Beseder. Voy a dar unos elementos más, ¿vale? Sobre el mes de Nisan, ¿ok? Que es un mes fundamental. Para llegar a Pesach, tenemos que entonces quitar el Hametz. Entonces, muy importante, los sabios dicen que 30 días antes tenemos que empezar a estudiar Pesach y las alajot de Pesach. Es decir, y uno dice, pero
ya lo estudié el año pasado y ya he hecho mi casa el año pasado y ya sé lo que hay que hacer. Sí, pero tú no eres la misma persona. Y si hay una cosa, si hay una realidad muy eficaz aquí, es el Yetzer Hara. El Yetzer Hara es el empleado favorito de Akadosh Baruj Hu, es su mejor trabajador. Y hacerte creer que te lo sabes todo, entonces, no estamos en el buen posicionamiento para llegar a Pesaj. Entonces, a pesar de saber, tienes que reconocer que no lo sabes, te sientes y estudias. Una de las cosas muy importantes es recordar que el polvo no es hametz y hay un criterio muy importante, es que lo que un perro no comería no es hametz. Por eso, cuando técnicamente tenemos que preparar nuestros espacios, es muy importante usar productos que transforman el gusto de un posible hametz que esté alrededor nuestro. Pero os aconsejo, donde estéis, de realmente tomar el tiempo de estudiar otra vez la Sarajot. Hay un hametz que uno se olvida, pero que es fundamental, que se llama la ira. La ira es hametz. Entonces es muy importante que a la hora de acercaros al Seder, que podáis organizaros para poder echaros una siesta. Parece tonto, no lo es. Para estar todos descansados la noche del Seder, porque la ira también es hametz, ¿vale? Y lo que pasa en Nisan es tan grande que es, como se dice en hebreo, Haval. Haval perder esta posibilidad de bajar tanta vitalidad en el Seder porque nos ponemos nerviosos. Prepararos, no tener expectativas. Si los niños se van a manchar, si se va a resbalar el vino en el mantel, si hay que se van a quejar, sí, tranquilo. Y ir hasta el final y respetar el orden y acabar al final con la canción del corderito, que también tiene un significado muy profundo, ¿ok? A ver, perdona, estoy viendo si... Ok. Pero bueno, Be'ezrat Hashem, que podamos usar la fuerza de la renovación, de la transformación como pueblo, como mujeres, o cuando nos toca ser receptáculo, para poder crecer. Porque esto es una realidad que hemos elegido bajar aquí para poder crecer. Crecer con sentido y con luz, y con mucho amor y respeto los unos para los otros. Creo que el tiempo actual exige humildad, bajar la cabeza y aceptar que no entendemos todo y aceptar el otro como es, aceptar la realidad como es, con amor, porque como en todos los procesos de redención, de liberación, a un momento dado, con favor de Dios, entenderemos el porqué del cómo. Y de mientras, pues os deseo, Bezrat Hashem, tener mucha fuerza, mucha humildad y tener la cabeza solamente ocupada en estudiar Torah. Y no estar demasiado conectados con fuentes tóxicas que solamente fomentan angustias y preocupaciones. Os deseo un Shavua Tov y muchas gracias por vuestra atención. Kol Tov.